que es una politóloga peruana basada en Chile, donde es profesora universitaria, Lucía Dammert. Muy buenas noches, señora Dammert, bienvenida a RPP. Hola, buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. ¿Qué le parece que son las lecciones más importantes de las elecciones en Chile que nosotros en el Perú debemos aprender? Bueno, hay varios componentes, Fernando. Tal vez el más sencillo, el más directo, es la capacidad de poder hacer elecciones en pandemia. En Perú eso también ha sucedido. Acá se hizo en 2 días, se buscaron horarios protegidos para los adultos mayores. Sin embargo, como tú bien decías, participó el 43% del padrón, que no es la votación más baja. En las elecciones municipales ha participado hasta el 36% del padrón. Acá en Chile no es obligatorio votar. Pero más allá del tema sanitario, te diría que hay 4 cosas de las cuales también el Perú puede, sin duda, aprender. Primero, la crisis de los partidos políticos. La política hecha desde la lejanía, desde la élite política, desde el lobby, desde el Estado alejado, es una política que la ciudadanía ya no quiere y ha repudiado en esta elección. Los partidos tradicionales de izquierda y de derecha han recibido un golpe muy fuerte. Segundo, la necesidad de redefinir el rol del Estado, y creo que la pandemia ha sido clave para que Chile, que es un país donde se impuso el neoliberalismo con mucha fortaleza durante la dictadura de Pinochet, evidencie con mucha claridad que necesitas un rol del Estado más fuerte para las pensiones, más fuerte para la educación y sin duda para la salud. Y todos los candidatos independientes que se han planteado con una propuesta de una constitución en ese sentido les ha ido bien. Lo tercero, que es relevante también, es que la izquierda fortalece su presencia. Y yo sé que para Perú puede sonar extraño porque en Perú el estereotipo y el estigma del comunismo es algo que se utiliza permanentemente para denostar a una parte de la discusión política. Acá en Chile eso ya no sucede tanto. Si No bien han tenido terrorismo, ¿no? No han tenido terrorismo en Chile. Aquí ha habido, como usted sabe mejor que yo, terrorismo que ha sido hecho en nombre de una cierta interpretación del comunismo, ¿no? Sí, acá hubo 17 años de dictadura y muchos de los que estuvieron en los gobiernos dictatoriales están todavía en la política ahora. Pero bueno, el Partido Comunista ganó bastantes lugares y ganó la ciudad de Santiago, que es un municipio históricamente muy relevante en términos políticos. Claro. Y cuando tú ves, Fernando, dentro de los principales actores políticos hoy día, están 2 de la derecha, hay 1 del comunismo y 2 de la izquierda que podrían competir por el sillón presidencial a fin de este año. De acuerdo. Por otra parte, estamos ante una asamblea constituyente, convención, la llaman en Chile, de 155 miembros, de la cual la mayoría son mujeres. Cuéntenos cuál es el impacto de esto y cómo se logró una ley de paridad de género que ha dado estos resultados, que tienen pocos lugares en el mundo comparables. Quizás Ruanda, me parece que hay más mujeres en el Parlamento ruandés que lo habrá en la Asamblea chilena. Pero explíquenos cuál es el mecanismo en virtud del cual se consiguió esta alta representación de mujeres en la Convención Constituyente de Chile. Sí, Fernando, esto es un tema muy importante para América Latina, sin duda. Las mujeres tienen un techo de cristal muy fuerte para la participación política. Los hombres en general han manejado los partidos políticos con mucha fortaleza para ser ellos los que toman muchas de las decisiones, y las mujeres han sido relegadas en segundos, sino terceros lugares, no solamente en la política, pero en general. Y en Chile, parte importante de la revuelta del 2019 fue la revuelta feminista, con mucha fortaleza de mujeres menores de 35 años que tienen una visión sobre la participación de la mujer distinta de la que tenemos los mayores, y que reclamaron por mayores niveles de participación. Quiero decirte que eso también está pasando con las mujeres empresarias, que se han reunido y han empezado a proponer que haya mucho más mujeres en los directorios. No se permite o no se reconoce, digamos, un mundo político donde no haya presencia de mujeres. Y en este caso, especialmente en el fragor de la discusión política, se decidió que el 50%
de los miembros electos de la convención tenían que ser mujeres o hombres, o sea que tenían que ser 50 y 50. Esto ha sido fundamental para dos cosas. Uno, para que los partidos manden buenas candidatas y permitan que muchas mujeres que efectivamente tienen capacidad de liderazgo, pero que no las ponían en las listas, estén en las listas. Y segundo, permitió que la ciudadanía salga a votar por mujeres. Y el resultado ha sido muy interesante porque, por ejemplo, en la comuna, en el distrito de Santiago, han salido electas solo mujeres concejales, prácticamente el voto a los hombres, no porque, y ahí no había paridad, no había ley de paridad. Entonces se abrió la oportunidad para que la gente reconozca el rol de la mujer. En Chile las mujeres somos el 50% y podríamos representar también el 50% de los lugares de poder. Y creo que es un avance significativo porque además las mujeres han demostrado en Argentina y acá en Chile también que cuando están en el Congreso, cuando están en situaciones de poder, la agenda cambia. Así tengan diferencias políticas o ideológicas, por ejemplo, el desempleo de las mujeres en el COVID, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, por ejemplo, la impunidad de la violación dentro de los matrimonios. Entre miles de otros temas, empiezan a aparecer como temas principales. Creo que ese es un logro muy Por significativo. supuesto que sí. Vamos a hacer una pausa, si me permite, Lucía Dammert, después de la cual quisiera preguntarle sobre quiénes son estos independientes que, al fin y al cabo, constituyen el grupo más importante en la Asamblea Constituyente. ¿Quiénes son estos independientes? Y quiero preguntarle también por el rol que le cabe todavía jugar durante los 5 meses que nos separan de las elecciones al actual presidente Sebastián Piñera. Vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación con la politóloga Lucía Dammert, establecida en Chile. Estamos conversando con la politóloga peruana establecida en Chile, Lucía Dammert, a la cual le habíamos planteado la pregunta: ¿quiénes son estos llamados independientes que conforman el grupo más grande en la Asamblea o convención que debe redactar una nueva constitución para Chile? Casi una tercera parte se llaman independientes. Explíquenos a qué se refieren en Chile cuando hablan de independientes y de dónde proceden y qué orientación tiene. Porque por muy independientes que sean, tendrán que votar de acuerdo a una cierta lógica general. Así es, así es. Hay que retroceder un poquito para entender. En el plebiscito inicial se preguntó si la población quería que la constituyente estuviera conformada por 50% de gente electa y 50% del Congreso o el 100% de la gente electa. Y la ciudadanía en 80% votó por que sea gente electa. Y el mecanismo que se usó fue permitir que se generen listas de independientes, de aquellos que no se sienten representados por ningún partido, que tuvieron que buscar patrocinios en el marco de la pandemia, incluso patrocinios para poder participar. Y ahí se formaron muchísimas listas independientes. Y yo te diría, hay muchas listas verdes, listas ambientalistas, listas como la principal es la lista del pueblo, que incluye dirigentes vecinales, dirigentes sociales, dirigentes de comunidades, profesores que tienen roles importantes a nivel local, maestros, bueno, una variedad bastante grande, ex dirigentes estudiantiles, que tienen una cosa en común: no se sienten representados por los partidos tradicionales, pero les interesa participar en la definición de la nueva Constitución. Eso es el mundo independiente, y te diría que de los 42, me parece que han salido electos en esa gran bolsa que se llaman independientes, hay 11 que son de un grupo que se llama independientes no neutrales, que podría uno pensar en esta división ideológica izquierda-derecha, que son más de centro-izquierda. El resto es una visión mucho más fuerte del Estado, es una visión de reconocimiento de los pueblos originarios a nivel de definir un país plurinacional,
Es una visión donde se va a limitar probablemente algunos niveles de desarrollo para tratar de proteger el medio ambiente. Es una visión que uno podría llamar de centro izquierda o de izquierda, pero la realidad es que hoy día la protección del ambiente no es, digamos, tiene el monopolio de la izquierda, debería ser parte de una discusión política razonable, ¿no? Claro que sí. Ahora bien, quisiera comprender el rol que va a tener el Congreso de Chile durante el tiempo que sesione esta convención, porque quizás habrán temas en los que haya una yuxtaposición, ¿no? Explíquenos qué es lo que está previsto como funcionamiento de esta asamblea en paralelo al del Congreso elegido hace unos años. Así es. Mira, esta asamblea empieza a funcionar, entiendo, en unas semanas más. Va a tener entre 9 meses y 12 meses de funcionamiento. Ahora entramos en la discusión sobre el reglamento, digo, ahí hay toda una máquina propia de la convención. Después de los 12 meses, que seguramente van a tomar 12 meses, cuando ellos los constituyentes, hayan elegido, digamos, hayan definido el texto final, ese texto final tiene que pasar por un plebiscito de salida con voto obligatorio. Y ahí, si el voto obligatorio es mayoría positivo, se asume esta nueva constitución. Entonces, es un proceso largo que en el medio tiene un cambio presidencial y un nuevo Congreso, ¿cierto? Que es la elección que viene a final de este año. Entonces, probablemente el próximo presidente va a tener la situación sui generis de partir con una constitución, con un tipo de sistema político de gobierno y terminar con otro. Que podría perfectamente no ser por ejemplo, presidencialista. Que cambien el mandato presidencial, que sea de 6 años en vez de lo que es ahora 4. Puede suceder que sea elegido con un mandato y tenga que cumplirlo cambiando la Constitución con otro. Así es, pero yo creo que el razonamiento normal es que todo ese tipo de cambios serán a partir del siguiente gobierno. Lo que le va a pasar al próximo Congreso y al próximo presidente es que le va a tocar hacer los cambios legales que reconozcan esta nueva Constitución. Pero todos sabemos que son cambios que van a tomar un tiempo porque estamos discutiendo las bases mismas de la estructura de poder, el sistema político, pero además las bases mismas del modelo que en el caso chileno se reflejan en la definición de un Estado subsidiario, que es lo que dice la Constitución actual. Y eso es que el Estado actúa solo en aquellas áreas donde el sector privado, digamos, no puede actuar. Y ese me parece que es uno de los temas que va a cambiar, con lo cual va a tener que haber un cambio sustantivo en la política pública. De acuerdo. Nos está adelantando algo que yo quería preguntarle. De acuerdo a los resultados de las elecciones constituyentes, ¿cuáles cree usted que son los reclamos más generalizados que han condicionado el voto de los electores chilenos? Mira, el principal reclamo que hay es la sensación que hay un grupo muy pequeño de gente que tiene el poder político y el poder económico, que esa gente se ha beneficiado de una forma o de otra y ha mantenido una distancia que crece con el resto de la población. En Chile, que es un país que efectivamente en democracia disminuyó en la mitad la cantidad de gente a nivel de pobreza y que ha tenido políticas que han fortalecido por ejemplo, la educación gratuita universitaria para el 50% más pobre y otras políticas públicas, la presión de la ciudadanía por un Estado más activo y por menos desigualdad es una presión profunda. Menos desigualdad en términos económicos, pero también en términos de género, entre hombres y mujeres, también en términos de etnia, en términos de los pueblos originarios, en términos de opciones sexuales también, ¿cierto? Han entrado 5 personas, me parece que son 5 representantes de los grupos LGTBI a la Constitución también. Entonces hay una presión muy grande por esos cambios, que por supuesto la idea no es llegar a una Constitución donde te aseguren todo y después la política pública no lo pueda sustanciar. Pero esa va a ser la discusión. Y lo otro, Fernando, que creo que es fundamental, es el tema del medio ambiente. De acuerdo. Una última pregunta. El presidente Piñera dijo que el resultado electoral mostraba
que la clase política no ha sabido sintonizar las demandas y los anhelos de la población. ¿A qué se refería específicamente? ¿Qué es lo que no sintonizó él y sus colegas de la clase política? Mira, por un lado, la necesidad de más espacios de participación. La ciudadanía ya no quiere ser solamente un grupo de gente que va cada 4 años a elegir a otros que toman todas las decisiones. Creo que también el tema del COVID ha mostrado la necesidad de fortalecer el rol del Estado en los apoyos, en las ayudas directas. Está toda una discusión en Chile sobre la focalización y la universalidad de las políticas públicas en estos espacios de excepción. Sin duda, la ciudadanía está pidiendo que cambie el sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones está generando muchísimos niveles de inestabilidad. Hay mucha discusión respecto a la participación del mundo privado en algunas acciones y en algunas actividades. Hay una necesidad de mayores niveles de lucha contra la corrupción y contra la sensación que el lobby empresarial efectivamente no solamente ha impulsado algunas leyes, como se ha sabido y se ha investigado, sino que tiene un poder demasiado fuerte. De acuerdo, no aparece para nada en su lista el tema de la pandemia. No ha sido un tema que a usted le parezca decisivo en la mentalidad de los electores. No, creo que ha sido decisivo en la sensación y en el reconocimiento de la debilidad del Estado, ¿no? Efectivamente, el presidente se equivocó muy fuertemente al criticar, por ejemplo, el rechazo del retiro de la plata de las AFPs, porque la ciudadanía está esperando recibir más dinero. El gobierno ha hecho esfuerzos por tratar de traspasar dinero a la gente, pero esos esfuerzos han sido lentos y no han sido necesariamente exitosos, y eso ha generado una angustia ciudadana. Pero por otro lado, no hay que olvidar que Chile tiene ya 9 millones de vacunados, lo cual es un logro muy significativo. Sí, pero estamos, como todos los países latinoamericanos, todavía con muchos casos, con muchos contagios y en muchas partes del país todavía en cuarentena. Tanto es así que se tuvo que postergar la fecha de las elecciones y ha tenido lugar en realidad varias semanas después de la fecha prevista inicialmente. Muchísimas gracias por su tiempo y sus explicaciones, Lucía Damer. Recuerdo que es una politóloga peruana establecida en Chile. Y ahora pasaremos a hablar sobre la situación política en el Perú, marcada naturalmente por entrada a una nueva semana de la campaña por la segunda vuelta. Hemos invitado por eso al doctor Omar Aguapara, que también es un politólogo y decano de la facultad de esta disciplina en la UPC. Señor Aguapara, muy buenas noches y bienvenido a RPP.